Bueno, la clase de hoy es de aumento de presión en la vía aérea. Lo primero es cómo vamos a definir un aumento de presión. Y esta se define como un aumento de más de 5 centímetros de agua de la presión pico basal o una presión pico mayor de 35 centímetros de agua. Lo que tenemos que saber ante esta definición es qué es la presión pico, ¿sí? Que va a ser la presión obtenida al final de la insuflación del VT, y esta equivale a la presión que tiene que hacer para vencer las resistencias eh, que oponen las vías aéreas, pero esto incluye también el tubo endotraqueal y todo el circuito de la mesa de anestesia y las resistencias elásticas del sistema respiratorio. Bueno, ¿qué factores modifican la presión pico? Em, Hay distintos grupos. El primer grupo son los derivados del tubo endotraqueal, sí, que sea de menor calibre del indicado, que esté mal acomodado, por ejemplo, que tengamos una intubación selectiva y que estemos haciendo ventilación unipulmonar, la presencia de secreciones en el tubo. Otro grupo es el aumento de las resistencias de las vías respiratorias, como por ejemplo las patologías como el broncoespasmo, el EPOC o la presencia de secreciones, la sobredistensión alveolar, el flujo inspiratorio elevado y el aumento de la presión pleural o transtorácica, como por ejemplo la tos en el motor axilacitis. Estos son distintos grupos, después vamos a nombrar bien las causas y las patologías dentro de cada grupo. Bueno, este es un cuadro que dejé, que es la curva de presión-tiempo, porque son ahora conceptos que vamos a hablar, porque al conocerlos, al entender un poco la fisiología respiratoria y la mecánica ventilatoria, vamos a poder entender qué es lo que está pasando, cuál es la causa y cómo podríamos modificarlo. Vamos a hablar de la presión pico entonces, que es la presión al final de la insuflación del VT. Esta nos va a hablar más que nada de las presiones resistivas, o sea, de la resistencia. Tenemos que tener el concepto de qué es la presión meseta y qué es el delta de presión o la driving pressure. Ahora vamos a ir hablando de cada una. Bueno, la presión meseta entonces es la presión medida al final de la fase inspiratoria, luego de la realización de un tiempo de pausa, que tiene que ser de al menos 2 segundos. Em, ¿Alguien me quiere decir a qué hace referencia esta presión? O sea, de qué nos está hablando o algún dato que tengan interesante sobre la presión meseta, ya que hablamos de la presión pico, la definimos. Hay una diferencia entre la presión pico y la presión meseta. Yo sé que hay una presión que refiere a la presión que se genera en la vía aérea más gruesa y después otra que es como la global de todo el sistema respiratorio, pero no me acuerdo cuál era cada una. No sé si va por Mira, ese lado. sí, va más o menos por ahí. A ver, a grandes rasgos, la presión pico, ¿sí? Nos habla de la presión que hay dentro del pulmón y de la vía aérea, pero también incluye el tubo endotraqueal, los circuitos de la máquina de anestesia, ¿sí? Y otros factores externos. La presión meseta, que es la presión que nosotros medimos, hacemos una pausa, ¿sí? Al final de la inspiración y medimos esa presión, nos va a hablar de la presión que hay en el pulmón, ¿sí? Entonces, eso nos va a hablar de complacencia pulmonar y de la compliance o la distensibilidad que tenga el pulmón, ¿sí? Valores mayor a 35 centímetros de agua, en este caso igual que la pico, se van a relacionar con riesgo de barotrauma. Es importante que sepamos la diferencia entre una y otra, porque si nosotros prestamos atención a las curvas o podemos sacar las presiones, podemos diferenciar entre las distintas causas de aumento de presión, em, y nada, que sea más dirigido el tratamiento. Bueno, otro concepto que tenemos que tener es el de la driving pressure, que es el delta de presión entre la presión pico y la presión meseta. ¿Se acuerdan cómo la calculamos? Es la meseta menos la PIP. Sí. Bueno, la vamos a calcular, ¿sí? Teniendo
el valor de la presión meseta, que ya dijimos cómo la teníamos que determinar, y a eso le vamos a restar la PIB del paciente. Em, la Driving Pressure nos va a hablar de estrés sobre el parénquima pulmonar. eh, También nos puede acercar a ver si estamos teniendo la PIB adecuada para ese paciente, evaluar la diferencia que hay entre la presión pico y la presión meseta. Y lo que, lo que sabemos, lo que está estudiado, es que la driving pressure tiene que ser igual o menor a 15 centímetros de agua. Una diferencia mayor ya nos estaría hablando de que está habiendo un estrés sobre el parénquima pulmonar y deberíamos generar alguna modificación en alguno de los valores para que ese delta de presión mejore. Bueno, acá dejé unas curvitas que en realidad va a marcar un poquito las distintas diferencias de lo que estuvimos hablando recién. Una, no sé si ven mi pad o me parece que no. Bueno, en la No, primera sí eso es una curva normal. En la segunda lo que vamos a tener es una curva con aumento de la resistencia. O sea que lo que dijimos es que la resistencia nos va a estar dada por la presión pico y vamos a tener una igual presión meseta. Em, la tercera imagen representa una curva con un aumento del flujo, entonces vamos a tener un aumento de la presión pico con igual meseta, y la última, que es la que tal vez presenta una diferencia más marcada con el resto, es una curva donde vemos que está disminuida la compliance pulmonar, donde vamos a tener un aumento tanto de la presión pico como de la presión meseta. Bueno, ahora vamos a seguir charlando un poquito de esto, pero clínicamente, entonces el aumento de la presión en la vía aérea, ¿se acompaña a otros signos? Sí, algunos son de la causa subyacente que está generando el aumento de la presión y otros son en consecuencia. ¿Sí? El aumento de la presión se puede acompañar de a la auscultación sibilancias y una curva de end-tidal de CO2 en ascenso, que es representativo de una patología que nos puede pasar en quirófano, el aumento del entalle de CO2, la disminución del BT, hipotensión, taquicardia o desaturación, que todo eso lo vamos a ver en el monitor. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las causas. Las causas se dividen en causas técnicas y causas clínicas. En las causas técnicas, uno puede ser que esté mal seteado el respirador para ese paciente, que tengamos un BT excesivo, que la relación IE no sea la adecuada, la frecuencia respiratoria, todos esos factores que van a influir directamente en las presiones del paciente. El tubo endotraqueal, que puede estar acodado, puede estar obstruido, puede estar mal posicionado, puede ser de un tamaño menor de lo indicado, entonces va a aumentar la resistencia y por lo tanto va a aumentar la presión pico. Fallos en las válvulas de presión, a lo que sea meramente de la máquina. Y bueno, dentro de las causas técnicas, nada más. Las causas clínicas pueden ser un montón. Eh, Hay en sí dos grupos que son las que afecten, digamos, la compliance pulmonar, o sea, las que tengamos un aumento de la presión en parénquima en el pulmón, y las que sean por aumento de la presión por rigidez de la caja torácica, o sea, aumento de presión intraabdominal y demás, ahora las vamos a nombrar. Bueno, el broncoespasmo, el laringoespasmo, el neumotórax, el, el neumoperitoneo, ¿sí? Las patologías traqueales como cuerpos extraños, secreciones o tumor traqueal, la rigidez de la caja torácica, hipertermia maligna, la obesidad, patología alveolar como edema, infección respiratoria, síndrome del distrés respiratorio del adulto, contusiones pulmonares, fibrosis pulmonar, anafilaxia. Y otro factor que podemos rápidamente determinar y también solucionar es la ausencia de plano anestésico, o sea que el paciente esté superficial o que le falte relajación neuromuscular. Bueno, en base a lo que hablamos recién, este es un algoritmo que tenemos que más o menos, ya habiendo hablado un poquito de mecánica, de fisiología y de las causas,
ordenarnos y pensar en qué es lo que está pasando. Si tenemos un aumento de la presión en la vía aérea, vamos a intentar determinar dos cosas, la presión pico y la presión meseta. Si la presión pico y la presión meseta están aumentados, como dijimos recién, la compliance pulmonar es la que está disminuida. Sí, ahí vamos a excluir aumentos de volumen, aumentos de la PIP, la autopip, o sea, el atrapamiento aéreo, que eso lo vamos a ver en las curvas tanto del ventilador como en las dental. Y vamos a separar en dos grandes grupos que sean los que hablen de la compliance pulmonar y de la compliance de la caja torácica, ¿sí? Que ya los nombramos, pero bueno, la compliance pulmonar, vamos a hablar de atelectasias, edema, neumonía, derrame pleural. Los de la caja torácica sí van a ser la obesidad, el exceso de presión por el neumo, la posición del paciente, tanto el Trendelenburg como el prono, aumentan la presión, o enfermedades neuromusculares que generan una rigidez de la caja y entonces disminuyan la compliance. Después hay otro gran grupo que sería el aumento de la presión pico sin el aumento de la presión meseta, y eso nos va a hablar de un aumento de las resistencias. Ahí vamos a evaluar el tubo, si hay un cuerpo extraño, si hay alguna obstrucción mecánica, si el tubo se acodó, si está tapado por secreciones o coágulos, tanto del tubo como la vía aérea, el broncoespasmo y la reacción anafiláctica. Ahí tenemos que excluir aumento del flujo inspiratorio y excluir el aumento de la expiración respecto a la expiración, la relación. Y, y después hay patrones mixtos que pueden ser la intubación endobronquial, el neumotórax, la broncoaspiración o la superficialidad anestésica, la falta de profundidad. Bueno, en cuanto al manejo, lo primero que vamos a hacer, como en cualquier otro algoritmo de urgencias, es pedir ayuda, poner la FIO2 al 100%, confirmar esa presión pico que nosotros estamos viendo en el monitor, ¿sí? Ver que realmente sea, e informar al resto del equipo quirúrgico. Y confirmar la presencia de del CO2 y evaluar la curva de capnografía, que ahora vamos a hablar de las distintas curvas. Comprobar la profundidad anestésica y la relajación neuromuscular, que es algo que podemos hacer rápidamente y podemos también tratar. Y comprobar, comenzando desde el paciente hasta la máquina de anestesia, todo, el tubo endotraqueal, el circuito incluyendo las válvulas, conexiones y demás, a ver si hay alguna causa técnica que nos esté generando ese aumento de presión, como por ejemplo algo tan simple como que se haya movido al paciente y se haya acodado el tubo. Bien, bueno, estas son algunas de las curvas de capnografía que podría presentarse, que ya tuvimos clase de esto, pero bueno, en este caso, una de las que nos importa son la curva de capnografía, que nos va a hablar de obstrucción o broncoespasmo, ¿sí? Que va a tener una curva ascendente. Acá abajo la número G es la de reinhalación o atrapamiento aéreo, ¿sí? Autopip, que como vemos la curva no llega a cero, ¿sí? Todo eso nos habla de atrapamiento aéreo y en posterior consecuencia un aumento de la presión. Y después otra curva de capnografía que es importante para este caso es cuando al final, ¿sí? De la curva de la aspiración tiene una hendidura o melladura, ¿sí? Nos está hablando de esfuerzos respiratorios y de falta entonces de profundidad anestésica o de relajación neuromuscular. Así que es otra de las curvas que podemos identificar también y tratar. Em, bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer es desconectar del circuito del tubo, ¿sí? Para descartar atrapamiento aéreo o autopip. Eso lo vamos a ver en las curvas. Ventilar manualmente al paciente, ¿sí? Con la bolsa, ajustar la válvula PL y determinar dos situaciones: si la presión sigue elevada o si la presión cayó o disminuyó cuando nosotros desconectamos al paciente de la ventilación manual y liberamos las presiones, ¿sí? Ahí, si la presión disminuyó, ¿sí? O cayó, vamos a estar hablando de que el aumento de presión estaba dado por alguno de los factores del resto del circuito, ¿sí? O bien de la ventilación,
y si la presión sigue elevada, posiblemente el problema esté en el paciente, ¿sí? En las vías aéreas del paciente. Otra cosa que podemos hacer es evaluar presión intraabdominal, ¿sí? En el caso del neumoperitoneo, pedir que liberen un poco la presión y así nos ayuden un poco a nosotros con la ventilación. La posición del paciente, como dijimos, el Trendelenburg y el prono aumentan las presiones. Modifiquen, a ver, en la medida de lo que sea posible. Muchas veces la cirugía es en esa posición y tal vez podemos generar cambios mínimos, pero no poner en decúbito supino al paciente porque tenga las presiones aumentadas. Aspirar, ¿sí? El tubo a través del tubo endotraqueal y evaluar, realizar una fibrobroncoscopía, ¿sí? Para ver que no haya ninguna patología, objeto extraño o algo que esté, o mala colocación del tubo. Y en caso de que no podamos o que veamos algo raro, cambiar el tubo. La auscultación pulmonar, la semiología, ¿sí? Nos va a orientar a las distintas causas clínicas que hablábamos hoy, ¿sí? Podemos descartar una intubación selectiva, podemos ver si hay ruidos asimétricos, pensar en que el paciente tenga un neumotórax, si presenta sibilancias y roncus, y vimos en la curva del Ential que la curva está ascendente, podemos pensar en broncoespasmo y comenzar con el tratamiento, así que es una de las causas de aumento de presión. En el caso de auscultar estertores, nos estaría hablando de edema pulmonar. Y bueno, si identificamos cualquiera de estas causas, lo que tenemos que hacer es ir a los algoritmos, ¿sí? de las distintas patologías y hacer el tratamiento específico. Después hay otras estrategias para disminuir las presiones en caso de que las causas sean tal vez patologías que no podemos tratar en quirófano, ¿sí? O propias del paciente, como por ejemplo un paciente EPOC o obeso que ya maneje, o sea, no podemos hacer disminuir la presión de un paciente que tiene obesidad, sino que lo que podemos hacer tal vez es mejorar la ventilación para que sea más adecuada para ese paciente, ¿sí? No estandarizarlo. Podemos aumentar la frecuencia respiratoria sin modificar el volumen tidal, disminuir el flujo respiratorio, ¿sí? Entonces la insuflación se va a ir produciendo de manera más progresiva y más prolongada, por lo que las presiones en consecuencia van a ser menores. Y otra estrategia que podemos usar es alargar la relación IE, aumentando el tiempo inspiratorio, ¿sí? Sin pérdida de tiempo plató, entonces va a haber mayor tiempo para entregar el gas y la presión también va a ser menor. Tenemos que tener en cuenta que en algunos pacientes acortar el tiempo expiratorio puede generar atrapamiento aéreo, como por ejemplo, o sea, autopip, como por ejemplo en los pacientes EPOC, los pacientes asmáticos y obesos y demás. Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta entonces después de esta clase? Es que tenemos que conocer los conceptos básicos sobre ventilación mecánica y fisiología respiratoria para poder interpretar y resolver las complicaciones que nos surjan, ¿sí? A raíz de eso, que siempre debemos individualizar la ventilación mecánica para cada paciente, ¿sí? Si bien tenemos algunas reglas sobre ventilación protectiva y tenemos algunos conceptos, debemos individualizarlo a cada paciente, cada patología, cada cirugía y cómo respondió tal vez al primer seteo que nosotros le ofrecimos al paciente. Confirmar en primer lugar lo que estamos viendo en el monitor, pedir ayuda e informar al resto del equipo quirúrgico. Descartar siempre en primer término las causas técnicas, los errores de medicación o la ausencia de plano o falta de relajación neuromuscular, que lo podemos modificar rápidamente. Evaluar las curvas de presión y la curva de cambrografía para determinar la causa subyacente, si es que estamos. Y no olvidarnos de la semiología del paciente, que no es solamente un monitor, ¿sí? Y que tal vez ocultándolo podemos rápidamente determinar qué es lo que estaba pasando con las presiones. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda o un aporte. Eh, Manon, ¿viste que pusiste cómo bajar las presiones? Creo Anda que súper agregaste mal. aumentar la Sí, frecuencia respiratoria y mantener el volumen, o lo leí mal. ¿Por qué sería eso? Para atrás, 3 diapositivas. sí. Ahí está, lo primero, creo que leí o leí Em, mal.
Ponele que tenés un paciente ventilándolo con 400 de BT y 12 de frecuencia y te levanta presiones y agarrás y le aumentás la frecuencia y le mantenés los 400, no sé cómo te bajaría las presiones. No, 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 no le veo porque la lógica. modifica. Porque en realidad sería al revés. Si modificaríamos el tiempo IE, o sea, lo que tendríamos que hacer es disminuir la frecuencia, no aumentar. Bien, ahí pasaría al segundo ítem. Claro. No sé qué quise poner ahí entonces. Bien, perfecto. Bueno, nada, Porque eso era una duda para que no se genere deberíamos aumentar el confusión. volumen, pero si digamos la frecuencia, en realidad el volumen es el mismo. Eh, pero no va a cambiar lo que le metan cada. Bien, no quería que se cada preste versión. confusión para que vean un paciente con presiones altas y agarren y le aumenten las frecuencias respiratorias sin modificarle el volumen tidal. Que no No, quede ahí ese lo único concepto. que no va a modificar es o sea, el entire al de CO2, o sea, pero no modificaría tal vez las presiones. O sea, Bien, modificarías otra consecuencia que sería el aumento del entire de CO2, pero no generarías ningún cambio en las presiones que esté manejando en sí. y si lo generás, lo aumentás en realidad eh, con esa maniobra. Pero bueno, nada, no quería que se preste confusión o que hagan en la práctica eso que me parece que no disminuiría nunca las presiones.